Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hoy les voy a contar cómo fue mi primer año de maestra. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que el primer año como maestra en los Estados Unidos para mí no fue muy fácil, ¿eh? Fue bastante estresante, bastante difícil. La adaptación, el choque cultural, muchas cosas que tenía que aprender, que tenía que entender, que tenía que resolver. Y era difícil, a pesar de que en ese momento la agencia pues nos ayudó bastante y nos indicaba muchas cosas. No era tan sencillo, ¿no? Estar ya en el aula de clase con niños que hablan otro idioma, con otra cultura, no es tan sencillo. Entonces fue difícil el primer año, y el segundo y el tercero. Ya para el tercer año ya estaba un poco más cómoda porque ya conocía la dinámica, pero el primer año fue muy difícil. Les voy a explicar por qué. Bueno, esta agencia que nos llevó, de hecho son bastante inteligentes porque ellos saben que a los 3 meses de estar en Estados Unidos, los maestros están con esa ansiedad y están experimentando una serie de emociones difíciles de procesar. Entonces a los 3 meses nos reúnen a todos los maestros nuevos, hacen una fiesta, otro curso como un seminario, nos reunimos y tenemos la oportunidad de desahogarnos un poco de qué es este choque cultural, de que lo que estamos sintiendo, de los cambios, de lo diferente que somos, de los errores que también cometemos. Entonces es bien interesante. Hoy estaba hablando con una amiga y me dice que hay agencias que no hacen ese proceso, que hay agencias que te ayudan a conseguir el trabajo en los Estados Unidos, pero no hacen el proceso que esta agencia hizo con nosotros, que es hacer todo el acompañamiento con los documentos, hacer todo el acompañamiento de los primeros días en los Estados Unidos, de pagar el vuelo. Hay agencias que no hacen eso, que simplemente ponen tu perfil y ellos pues no sé qué ganen. No sé si hay que pagarles una suscripción o algo así. Y ya tú haces todo por ti mismo. Pero yo no recomendaría esto a personas que van a ir por primera vez. Yo les recomendaría una agencia que definitivamente les hace el acompañamiento. Porque el primer año es muy, muy difícil. Los primeros meses son muy bonitos en cuanto a que estás en lo novedoso, en lo bonito, el país es muy bonito, es grande, los lugares son grandes, se consigue de todo, hay muchas cosas y estás adaptándote, pero todo se ve muy bonito. Pero ya cuando empiezas a aterrizar en la realidad y empiezas a trabajar y a vivir una rutina, no es tan sencillo. Uno empieza a extrañar su familia, uno empieza a extrañar el caos de su país. En mi caso, yo extrañaba el caos de Bogotá. Bogotá es una ciudad caótica. Yo extrañaba eso, porque cuando llegué allá a los Estados Unidos, pues llegué a un pueblo pequeño y yo no veía gente. Las personas con las que interactuaba el primer año eran las personas con las que interactuaba el colegio, los estudiantes y la persona que me había rentado la casa, la habitación, no la casa, sino la habitación. Y ya, yo salía y no veía gente. Yo no veía gente, yo veía carros y sabía que había gente porque los carros se movían. Y para mí eso era chocante, no ver gente en la calle, no ver gente caminando, no los veía. Y estaba así como, ¿dónde está la gente? Iba a los supermercados y sí veía una que otra persona, pero por esas razones de la vida no veía mucha gente. Y eso me chocaba porque yo venía de una ciudad donde hay miles de personas y millones, son 9 millones. Y en esta ciudad siempre había gente, siempre, por todo lado, en todo el tiempo veías gente. Y yo cuando llegué a este pueblo en Carolina del Norte, pues no veía a nadie. Yo no veía a nadie, entonces era chocante.
Otra de las cosas que me chocaba era el inglés porque yo no entendía y ellos no me entendían. Yo pensaba que hablaba inglés, yo aprendí inglés en Bogotá y con muy buenos maestros, entonces tenía muy buen entendimiento del idioma, pero al llegar y cuando te hablan rápido y cuando estás en el trabajo y te dan una instrucción y tienes que terminar esto, tu cerebro no da para procesar todo lo que te están diciendo, entonces era difícil. La señora con la que yo vivía me hablaba con un acento bien sureño y yo no le entendía nada, yo solo movía mi cabeza así. Sí, ella me miraba y me decía, no me entendió, ¿cierto? Y yo le decía, no entiendo nada, no le entendía nada de lo que me decía. Hasta que me iba acostumbrando a su acento, ¿no? Y me iba acostumbrando poco a poco a su acento. En la escuela lo mismo, mucho acento sureño, de que sube y baja, de difícil para mí de entender, entonces era para mí difícil. Y los estudiantes también. Entonces había muchas cosas que decían que yo no entendía, hasta groserías decían, y yo no las entendía, yo no sabía nada de eso porque me enseñaron en la academia, yo no aprendí en la calle, el inglés de la calle, yo aprendí el inglés de la academia, entonces claro, te llega un estudiante y te dice una grosería y tú no le dices, no, qué bien, chévere, no le entiendes nada, y me pasó, tuvieron que llevarme a la oficina de la directora y sentarme y decirme, mira, esto son groserías. Entonces, pues si los niños lo dicen, entonces por favor nos comentas. Así a ese límite, Entonces era difícil para mí los primeros pasos de adaptación. Otra de las cosas que me estresaba mucho eran los estudiantes. Los estudiantes eran diferentes y eran tan diferentes a los estudiantes que yo tenía en Colombia. Yo trabajaba en colegios privados en Colombia. Y con estudiantes sí, que me molestaban. Yo soy licenciada en educación preescolar, yo trabajo con niños y yo llegué a trabajar con niños de esas edades, 5 y 6 años. Pero estos estudiantes eran totalmente diferentes a los que yo estaba acostumbrada a trabajar en Colombia. Entonces, estos estudiantes venían de situaciones de vulnerabilidad, venían de situaciones de pobreza, venían de situaciones de disfuncionalidad en sus familias. Entonces eran estudiantes difíciles, muy difíciles, que yo nunca había manejado. Yo no tenía la menor idea. Yo me consideraba una experta en manejo de grupo hasta que llegué allá, a los Estados Unidos. Yo no sabía qué hacer. Literal, no sabía qué hacer. Entonces tenía estudiantes que tenía una estudiante en particular que lloraba todo el día. Literal, todo el día. Y se levantaba, ella no se podía uno comunicar con ella porque ella no te entendía. También debería, creo yo, que tenía necesidades especiales, que era una estudiante con necesidades especiales. Y yo no entendía eso. Yo no sabía. Entonces, ese estudiante lloraba todo el día. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, lloraba, gritaba, lloraba, gritaba, lloraba, gritaba, lloraba, gritaba. Y su mamá también era una persona difícil con la que era muy difícil comunicarme. Entonces, eso hacía que empezando la clase era difícil. Enseñar era difícil. Yo tenía que enseñar español a estudiantes que no hablaban español. Y mi inglés pues era decente, pero yo creo que mis estudiantes no me entendían porque tampoco tenía buena pronunciación. Eso me vine a dar cuenta mucho después, porque las personas que no están acostumbradas a escuchar otro acento, por ejemplo, y yo tenía algo de mala pronunciación y encima tenía un acento fuerte en inglés, tengo un acento fuerte en inglés, entonces, ¿qué pasa? Que las personas quedan en shock y no entienden lo que les estás diciendo. Si estás en un pueblo donde nunca han estado o nunca han interactuado, no nunca, tal vez han interactuado, pero muy poco con personas de otras regiones. En ese momento, esa escuela yo era la primera, con mi otra compañera, las primeras que llegábamos, y nuestro acento en Colombia es fuerte. Entonces era difícil para ellos entendernos y para nosotras también entenderlos. Entonces teníamos estudiantes con unas situaciones de vulnerabilidad difíciles, con unos comportamientos que yo nunca había experimentado en mi carrera profesional hasta ese momento, porque yo era licenciada en educación preescolar y estos niños de kindergarten, del kindergarten, no sé cómo se dirá en sus países, del preescolar, se comportaban como adolescentes.
eran groseros, te decían groserías en la cara, muchos tiraban la silla cuando estaban enojados, entonces botaban todo, desordenaban todo, salían corriendo sin ninguna noción del peligro en el que ellos se ponían y en el que ponían a los demás. No tenían esa noción de estar en una comunidad, no se sentaban en una silla. Entonces yo tenía un estudiante que se paraba en la mesa y así como mi pobre angelito le sacaba la lengua y se reía. Y se reía y yo no sabía qué hacer. Porque claro, cuando yo llego a los Estados Unidos con el conocimiento que yo tenía en Colombia, a mí me enseñaron que cuando llegas y ves a estos estudiantes, tú les das mucho amor y mucho cariño. Y eso es lo que yo trataba de hacer, pero allá es otra cosa, eso es otro cuento. Y cuando tienes 5, 6, 7 en una escuela, en una sola clase, no sabes qué hacer. Y los que no tienen esos comportamientos, pues quedan atrás, que no les puedes poner atención, no puedes dedicarles el tiempo que ellos se merecen. Entonces tenía esos estudiantes con esas características. Y yo no sabía, yo en Colombia los primeros días de clase son de hacer que el estudiante se sienta feliz, que le guste la escuela, que entre, que sepa las normas y las reglas de la escuela, pero pues son como cosas muy básicas, como que ya entras y recuerda hacer silencio, o hacer la fila, o bueno, lo que se enseña en la escuela. Sin embargo, cuando yo llego a Estados Unidos y empiezo a hacer esto, enseñarles algunas de las normas, que para ellos ninguna cabía, y tratar de hacerlos sentir feliz no funcionaba con estos niños y no me funcionaba. Entonces yo no sabía qué hacer. Entonces estos niños eran gritando por todos lados y yo los llevaba a una clase especial. Gritaban por todos lados, gritaban, peleaban, se pegaban. Era un caos todo el día. Y aparte de eso, en esta escuela y en este condado y en este estado, los profesores de primaria están con los niños todo el día. Nosotros teníamos una hora de 40 minutos, una hora académica de 40 minutos sin ellos. El resto del tiempo estábamos con ellos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde estaba tratando de enseñar. Yo no diría que estaba enseñando, estaba tratando de enseñar. Y yo no entendía qué hacer. Yo implementé varias estrategias que leí, que busqué, qué hago. Yo no dormía, tenía pesadillas con los estudiantes. Era una situación de estrés bastante fuerte porque eran estudiantes que yo no sabía manejar. Yo no tenía la menor idea qué hacer. Y es cuando te enfrentas a, ¿qué me enseñaron a mí en la universidad? ¿Yo qué he aprendido todos estos años? Pues con estos estudiantes no. Y pues mi consuelo era que no era la única, ¿no? No era la única. Mi compañera estaba en la misma situación, viviendo un estrés y el no saber qué hacer con los estudiantes, donde los estudiantes se comportan tan diferente y tú no sabes qué hacer, y son diferentes y son desafiantes, ¿no? No son estudiantes que tú les dices, bueno, ya te pasaste, no. Y te calmas y te vas y te sientas, o no. Estos estudiantes te desafían todo el tiempo. Y te desafían y tienen mucha rabia, y tienen mucha rabia que viene de sus hogares. Entonces quedas como muy limitado. Afortunadamente yo tenía al lado mío una de las profesoras más experimentadas del condado, yo creo, y ella me decía, yo te enseño, y aparte ella tiene un hijo autista, ¿no? Entonces ella me dijo, yo te voy a ayudar, y ella me decía, vamos a tratar de cambiar el comportamiento de esta estudiante que les estaba diciendo que lloraba todo el día. Y ella me decía, cada vez que la estudiante esté llorando, la sacas del salón, la pones en mi salón, igual va a llorar, pero no vamos a darle, vamos a explicarle por qué sale, pero no vamos a ponerle emoción al acto de tienes que salir porque estás llorando. No te vas a enojar con ella, no le vas a gritar, no le vas a sonreír tampoco, simplemente estás haciendo esto, lo sacas y la sacamos. Y así mejoró un poco la situación en la clase.
también tenía estudiantes de bastante variada, era una clase variada, había niños blancos, niños negros, niños hispanos, entonces era una clase variada. Y aparte de que ellos tenían una frustración constante en sus hogares y la situación de sus vidas en sí hasta esa edad tan pequeña, yo les estaba hablando en español todo el tiempo. Porque esa era mi tarea, yo tenía que enseñarles español y ellos tenían que salir hablando español. Entonces, eso le agrega más dificultad a la frustración de los estudiantes y a la rabia que tal vez yo les generaba de que no me entendían. Entonces terminaba yo hablándoles en mi inglés, que pues no era tan malo, pero pues tal vez tampoco me lo entendían. Entonces era muy difícil para mí, era un estrés constante. Día a día, o sea, levantarse e ir a la escuela era un estrés. Yo no sé qué iba a hacer. Pero esto no le pasa a todos los maestros, ¿eh? Esto le pasa a algunos maestros. Yo estaba localizada en una de las zonas más pobres del estado. Entonces tenía estudiantes de esas características. Otras de mis compañeras sí estaban localizadas en zonas diferentes, pero no tenían tantos casos como los tenía en mi escuela. Tantos casos de niños especiales o de niños con frustraciones o con situaciones sociales tan difíciles. Eran diferentes. Entonces ellas me escuchaban hablar y no me podían creer lo que yo les estaba diciendo, de las situaciones que yo les estaba diciendo. Había un niño que cogía los crayones y se iba a pintar el retrete. Así. Y yo le decía, ¿pero por qué haces eso? Y él no me entendía, yo no entendía. Yo trataba de ser linda con él y trataba de ayudarle porque ellos estaban carentes de cariño, pero también estaban carentes de normas, de reglas, de entender que esto es una sociedad y como una sociedad pues tenemos que tener unos acuerdos. Ellos no lo entendían, ellos estaban en su vulnerabilidad entendiendo su única percepción, de su única manera de ver el mundo y su única forma de comunicarse era comportándose como se comportaban porque de alguna manera lograban algo. Entonces era difícil, yo me la pasaba llamando ellos tienen un botoncito donde tú llamas a la recepción y pides ayuda. Yo me la pasaba llamando, necesito ayuda, vengan por este niño, vengan por esta niña, necesito ayuda, y ahí se aparecía la directora o aparecía la vicerrectora y sacaban al niño por un tiempo, igual lo volvían a traer, pero pues los cambios no eran definitivos, entonces era un constante estrés. Yo estaba en un constante estrés. Ese año en un constante estrés. Aparte tratando de entender cómo se enseñaba, porque tenía unas características, el programa con el que me llevaron tenía unas características y yo tenía que enseñarlo como ellos me habían dicho que lo tenía que enseñar. Entonces, aprendiendo a cómo enseñar esto, tratando de darle también voz a los niños que no tenían esos comportamientos y cómo darles, oye, yo estoy aquí, también soy tu maestra, entonces cómo ayudarles. Y tenía a la creadora del programa de español en la nuca, Lidia yo. Ella venía cada tanto a mirar cómo estaban las cosas y también venía a evaluar a los estudiantes y los estudiantes se tenían que saber a mitad de año 50 palabras en español, de memoria, como ellos enseñan en inglés. Ellos enseñan palabras de memoria. En español no se enseña así y yo no sabía. Yo enseñaba en español como se enseña en español. Y teníamos como enseñando las sílabas, enseñando los sonidos, etcétera, etcétera. Pero en inglés, y esto es una técnica del inglés, es enseñar de memoria, enseñar palabras de memoria. Entonces el estudiante lee la palabra en 3 segundos. Entonces se acostumbra a leer de memoria, así se lee en inglés o así se les enseña. Entonces se les enseñan las palabras, se llaman sight words, se enseñan de memoria. Y yo tenía que hacer eso con mis estudiantes. Ellos se tenían que saber las palabras de memoria. Pero pues con la situación en la que yo estaba, con el estrés con el que yo estaba, siendo mi primer año en los Estados Unidos, adaptándome al país, al idioma, a mi nueva casa, a las cosas, a la escuela, a las metodologías que usaba la escuela, yo estaba en shock. A mí no me entraba todo el tiempo. Y aparte de eso, estás todo el tiempo con miedo. O yo estaba con miedo de, ¿será que si hago esto me van a echar?
¿Será que si digo esto? Porque venía de un país donde pasaba eso, ¿no? Si tú ya dices, tú das una opinión, te sacan. Entonces yo no sabía qué hacer o a quién acudir. No había como quien me ayudara porque yo era la primera persona en esa escuela. Y todas las maestras que llegaron a ese condado, todas éramos nuevas. Todas. No había ninguna con experiencia en este tipo de situaciones. Entonces todas como que nos consolábamos de alguna manera, pero cada una en su individualidad y viendo su situación de manera diferente. Entonces, sí fue muy difícil el primer año. La adaptación es muy difícil. Todo quedaba lejos, entonces si yo quería comprarme un pan tenía que tomar el carro y a mí eso me estresaba. Yo no quiero tomar el carro para comprarme un pan, pero tenía que acostumbrarme a que tenía que ser un poco más organizada y hacer un mercado suficientemente grande para poder ir una vez al supermercado, o eso creía yo. Luego de eso estaba aprender todas las siglas que tienen en las escuelas y aprender el PYP de International Baccalaureate, que nos tocaba aprenderlo y enseñarlo. Y el PYP no, sí era nuevo para mí, pero las estrategias no. Entonces yo conocía del tema y cómo enseñar a los niños como con aprendizaje significativo. Pero eso no se puede dar cuando tú no tienes cuando los estudiantes no están listos para aprender. Y mis estudiantes ese primer año no estaban listos ni para aprender español, ni para aprender, ellos estaban listos para aprender normas y reglas, o sea, ellos estaban en ese momento aprendiendo a convivir. Y yo les estaba enseñando otro idioma que no era suyo, y yo les estaba tratando de enseñar todas las procesos de pensamiento que enseña el PYP y todo ese tipo de cosas que son muy interesantes, esos proyectos que vienen de ellos y que se emocionan, se supone que se emocionan con ellos. Eso no estaba listo para mí, yo no estaba lista para enseñar eso. Y aparte reportar y hacer los reportes de los estudiantes y etcétera, etcétera, yo no estaba lista para eso. Fue muy, muy difícil. Ese año perdí peso. Entonces, el primer año es muy difícil, muy difícil. Entonces te enfrentas a no saber qué hacer, a qué hago, que no sé qué hacer, estoy confundida. Afortunadamente yo tuve mucho apoyo de la escuela, de la directora que entendía la situación, de mis compañeras del grado, que las compañeras de kindergarten eran excelentes personas, excelentes, las mejores maestras, y que me ayudaban y que me entendían y que me apoyaban y como que era mi soporte y mi nicho, ¿no? Ellas me ayudaban muchísimo, entonces ellas me explicaban, me entendían, como que trataban de hacerme su amiga también, pero no sabían cómo porque no había comunicación, esta es otra cultura, esta es otra persona, yo era un alguien para ellas y ellas eran alguien para mí, entonces era como cómo nos comunicamos. Y bueno, ahí empezamos a conocernos y a aprender las unas de las otras, yo más de ellas que ellas de mí. Pero fue gracias a ellas que pude superar el primer año, porque fue muy difícil. A mitad de año de este año, y creo que es muy común, muchas personas renuncian. Entonces la agencia sabe más o menos que habrán personas que se van a ir porque no pueden con el cambio, con el peso que tiene el programa en ese momento, que tenía tantos ojos encima y encima los cambios y los estudiantes y etcétera, etcétera. Entonces bastantes personas renunciaban y en ese caso en mi escuela pues renunció mi compañera, la que llegó conmigo renunció. Y yo estaba a punto de quiebre, entonces yo decía, yo como que me voy también, o sea, no sabía qué hacer, yo como que, ¿qué hago? Me quedo, me devuelvo, no sé qué hacer. Entonces, ese año tuve la oportunidad de, en diciembre, visitar a mi familia en Bogotá y yo lloraba en el aeropuerto de Bogotá viendo las montañas de los Andes, viendo los Andes y decir, qué hermoso es mi país, qué desordenado es, qué caótico es, pero qué hermoso, y viendo a mi familia y disfrutando el tiempo con ellos, pero no me iba a rendir, yo no, esto ya lo saco, ya me entré y lo saco, o sea, ya me metí y lo saco, y pues si yo me iba a la escuela se quedaba sin maestra, o sea, si yo me iba, el programa fracasaba y la escuela se iba a quedar sin las maestras de español. Y que no es fácil conseguir maestras tampoco, Entonces el proceso dura 7 meses para conseguir maestro. Entonces siempre que había un poco de presión y ellos también estaban un poco asustados, ¿será que vuelve o no vuelve?
porque la otra maestra ya se había ido, ya dijo, yo me voy, no pudo, y es totalmente entendible y es totalmente normal, porque ella decidió su paz mental sobre su trabajo, y está bien. Y está bien, está perfectamente bien, porque la situación, las clases que teníamos nosotras las dos eran clases muy difíciles. Eran clases extremadamente difíciles y los estudiantes eran muy difíciles y encima teníamos que dar resultados. Teníamos que tener a esos estudiantes hablando o leyendo el idioma español. Entonces teníamos que dar resultados, teníamos que presentar estos resultados, decir, mira, está funcionando el programa, y teníamos que adaptarnos y teníamos que aprender a manejar a estos estudiantes, y era muy difícil. Entonces ella decidió irse y yo me quedé. Y bueno, contrataron a otra maestra que llegó como en marzo de ese año, creo que fue. Y que fue difícil para ella también. Todas. Ninguna tuvo una situación fácil. Llegamos entonces aprendiendo, entendiendo, gracias al soporte de mis compañeras americanas o estadounidenses, aprendí, ellas me ayudaron muchísimo, estoy súper agradecida con ellas. Ellas me enseñaron muchas cosas. También tuvimos un coach, una maestra, no les estoy mencionando nombres porque no tengo permisos, pero una maestra que nos dijo, yo le voy a mostrar cómo se hace. Le voy a mostrar cómo se hace y cómo hacemos nosotros las cosas. Y yo creo que fue una de las mejores experiencias, en el sentido en que ella no me dijo qué es lo que yo tenía que hacer. Ella no me dijo, usted tiene que tener 5 o 6 reglas. Usted tiene que ser clara en esto y esto. Ella me mostró. Ella se paró enfrente de la clase, una clase muy difícil, estudiantes muy difíciles. Claro que les habló en inglés, yo tenía que hablarles en español, y les dijo, y me enseñó todo. O sea, me dijo, esto se hace así, así, así. Pero a mí no me gustó. Que fue un error, porque yo decía, es como exagerada. Ella me decía, para todo hay que tener un procedimiento. Y ella decía, si el niño tiene que sacarle punta al lápiz, eso tiene que tener un procedimiento y usted se lo tiene que explicar. Y yo decía, pero eso no es como sentido común. Como que si necesita sacarle punta al lápiz, pues sacarle punta al lápiz. Para mí eso es sentido común. Pero ella me explicaba, no, es que estos estudiantes nunca han estado escolarizados. Muchos de ellos nunca habían estado escolarizados y no sabían nada. No tenían ese sentido común que para mí era lógico, pero no, el sentido común no es común. Es que el sentido común no es común. No todo el mundo tiene el mismo sentido común. Entonces yo como que aprendí algunas de las estrategias y las apliqué, pero otras no. Pero ella tenía toda la razón. Es que lo que ellos hacen cuando tú llegas a los Estados Unidos, en los primeros semanas, yo diría que son las primeras 3, 4 semanas, es enseñarles a los niños normas y reglas y procedimientos. Entonces, esas 3, 4 semanas son dedicadas a cómo se hace una fila, cómo vamos a salir afuera, a cómo vamos a estar en el comedor, dónde nos vamos a sentar en el comedor, dentro del salón, cómo vamos a trabajar dentro del salón, dónde nos vamos a sentar en el salón, cuándo vamos a ir al baño, cuándo no podemos ir al baño. Todo ese tipo de cosas se tienen que enseñar. Para mí era ilógico, pero sí es lógico. O sea, ahora lo hago. Ahora hago todos los que son procedimientos, les explico todo, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y ese aprendizaje que ella me dio me ha servido muchísimo ahorita que estoy en China, con los estudiantes chinos. Entonces ha sido interesante. Ella nos explicaba cómo marcar también el piso. Digamos, son niños pequeños y tú les dices, haz una fila y pues todos están así, todos no saben cómo hacerla, entonces tienes que mostrarles tú con tu acción. Entonces ella me explicaba, ¿no? Bueno, si tú quieres que el estudiante haga la fila, voy a hacer un ejemplo sencillo porque se aplica para muchos procedimientos, te levantas y das un comando, el comando es hagan la fila. Entonces los estudiantes se paran y se van a organizar, ya sea por número, por color, por lo que tú quieras, y ya hacen la fila y les das tanto tiempo y ya. Y eso lo vas a practicar muchas veces. Entonces vas a decir, ok, vuelvan y se sienten. Volvámoslo a hacer entonces. Si yo digo, hagan la fila,
¿qué vamos a hacer? Y los niños se levantan y hacen la fila como yo les había explicado. Pero yo había mostrado primero. Yo tenía que haber modelado eso primero antes de asumir que ellos sabían hacer una fila. O lo hacíamos también con los centros. La estrategia que ellos enseñan es bien interesante y hablan de la diferenciación. Y la diferenciación es dividir a los estudiantes por habilidad, diría yo. Es como los estudiantes que aprenden más rápido en un grupo, los estudiantes que no aprenden tan rápido en otro grupo y los estudiantes que están en la mitad de los dos en otro grupo o más grupos, dependiendo de la cantidad de grupos que tengas. Y les tienes que enseñar a cómo se van a mover en el salón cuando yo estoy enseñando por grupos. Entonces yo estaba con un grupo de estudiantes y me sentaba con ellos, les explicaba el tema que les estaba explicando, ya sea leer libros o sonidos o lo que les estaba explicando, y los otros grupos estaban en otras 2 o 3 actividades trabajando independientemente, sin maestra. Esa época teníamos una ayudante, una asistente, y ella se dedicaba a enseñar palabras, como las sight words que les había mencionado. Pero yo tenía que enseñarles a los estudiantes cómo se iban a mover en el salón cuando yo les dijera cambio de grupo. Vamos a cambiar de grupo. Si tú no les enseñas cómo te vas a mover, en qué dirección te vas a mover, ellos no van a saber, porque tienes que enseñarlo. Entonces yo tenía que sentarme, explicarles los grupos, decirles quiénes estaban en ese grupo, dónde se iban a ir, a qué lugar se iban a ir para digamos, en su primera estación, y qué pasaba después de la segunda estación, y la tercera estación, y la cuarta estación, dependiendo de la cantidad de estaciones que tenías. Y esa dinámica tenía que enseñarse, explicarse, practicarse. Eso sí lo apliqué. Ahora, la diferencia entre lo que ella me explicaba y lo que yo hacía era que yo no les exigía estar tan callados. Yo no les exigía total silencio. No me parecía, para mí como maestra no me parecía que toda la clase estuviera totalmente en silencio. Sin embargo, cuando yo visitaba otras clases, los niños estaban totalmente en silencio y yo me preguntaba, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para que estos niños no hablen? ¿Y por qué? No sé, o sea, había como esa confrontación de que ¿cómo hago para que el niño hable y aprenda otro idioma, pero no hable y así yo toda la clase sea como más dinámica, no más fácil, ¿no? Que yo pueda decir, bueno, vamos a cambiar de grupo, o cambian de grupo, hacen su actividad calladitos y vuelven y conmigo sí pueden hablar en el grupo donde yo estaba enseñando. Entonces yo me preguntaba cómo hacían, me parecía como de locos. Lo que hacían era practicar este procedimiento muchas veces, y lo practicaban y el que no entendiera tenía una consecuencia, que eso también teníamos que enseñarles, que eran consecuencias y cómo se asumían las consecuencias. Pero esos niños eran difíciles, entonces a mí me explicaron eso, digamos, en marzo del año académico, y allá el año académico empieza en agosto, septiembre, finales de agosto, inicios de septiembre, y se acaba en julio. Yo estaba aprendiendo esto en marzo, o sea, ya lo que había hecho de agosto a diciembre a marzo, yo ya no lo había hecho, yo no les había enseñado procedimientos de esa manera, yo no había hecho nada de eso. Pues estos niños eran una locura, mi clase era la locura. No era ponerlos, peleaban todo el tiempo, se pegaban todo el tiempo, habían discusiones todo el tiempo, no escuchaban, no daban la palabra, era un caos todo el tiempo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, todo el tiempo. Y ese era mi día todos los días. Aparte de lidiar con los padres de familia, que algunos son difíciles, que algunos no entienden que le estás enseñando español a un estudiante, que no van a enseñar, no les vas a enseñar inglés. Yo no llegaba a enseñar inglés, yo no llegaba a enseñarles los sonidos en inglés ni la fonética en inglés, yo estaba enseñando español. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos llegaban a primer grado sin saber nada de inglés, porque pues yo no tenía por qué enseñarlo, pero el programa está diseñado así y se supone que se les explica a los padres, o no se supone, se les explica a los padres que así es. Sin embargo, muchos no van a las reuniones, y ustedes sabrán que muchos padres no van a las reuniones, no saben, no escuchan y sí vienen después a quejarse. Eso nos pasaba mucho.
Entonces era un constante estrés ese primer año, un constante estrés para aprender el PYP, para aprender cómo se enseña el español con técnicas del inglés y para entender a los estudiantes y tratar de ayudarles en lo que más puedas. Era difícil y yo creo que mi choque cultural más fuerte era el salón de clase, porque ahí estaba todo el tiempo y ahí estaba todo el día. El no tener tiempo para ir al baño era una cosa loca para mí, porque yo venía de un país donde sí, tengo que ir al baño, pues iba al baño y no pasaba nada. Y había alguien mira, voy al baño, revise un ojito a los niños, pero en esta escuela, por la dinámica y por el estrés en el que vives, tú ni siquiera piensas en ir al baño. Entonces yo salía agotada. Ese primer año yo no hice nada, no creo que haya viajado ni nada, porque si pude ir a la playa, eso sí lo pude hacer. Y en ese primer año estaba muy sola porque eran muy pocas las personas que estaban y como que no se había hecho una conexión o una amistad bonita. Se había hecho una amistad interesante, pero no se había logrado construir una amistad con estas personas. Entonces, pues estábamos como muy alejadas, cada una viviendo su propio choque cultural, cada una viviendo en su burbujita, su choque cultural, cada una sola. Y digo cada una porque en ese año no había maestros, no habían hombres. El siguiente año llegaron hombres a enseñar español. Entonces estábamos en ese choque, en aprender cómo es que carajo se hace esto, cómo carajos hago esto. Entonces sí que fue muy difícil el primer año. Momentos bonitos, claro que sí tuve, cuando al final de año los salones allá tienen una mecedora. Y al final de año yo pude sentarme en una mecedora, mirar a los estudiantes, ninguno estaba peleando. Ninguno estaba gritando, ninguno estaba llorando, ninguno estaba en la locura, estaban jugando como niños otra vez, como que si fueran niños, como si se les olvidara que el mundo en el que viven ellos, en sus mundos individuales, no era la locura que ellos estaban, no era el caos en los que ellos estaban acostumbrados, sino que estaban en este salón, en su burbujita, aprendiendo a convivir con los otros y aprendiendo a jugar juntos, porque es que no jugaban juntos, no sabían jugar juntos, y estaban sentados todos, hasta los más difíciles, sentados juntos, jugando, hablando, compartiendo, y yo me senté en la mecedora y los miraba y decía, lo logré, son niños otra vez, porque creo que cuando llegan de estas situaciones tan difíciles en sus familias, dejan de ser niños, un poco pierden la inocencia. Y en ese momento eran niños otra vez y como que fue como ese final de año fue bonito por ese lado. Los padres me quisieron mucho. Me hice amiga de varios de los padres de familia que me ayudaron. De hecho, una de las mamás de la escuela me ayudó muchísimo porque resulta que cuando yo fui a viajar a Bogotá, que eso solo me pasa a mí y a Chavo el 8, fui a viajar a Bogotá, ya estaba en el aeropuerto era a 2 horas en carro de la escuela y de donde yo vivía. Y a mí se me olvidó el pasaporte. Imagínense. Yo estaba en el aeropuerto a punto de abordar y no tenía el pasaporte. Porque en Estados Unidos uno no lo carga tanto. Y yo no sabía qué hacer. Y ella, de pensar que yo no iba a ver a mi mamá, que yo no iba a ver a mi familia, ella se fue hasta mi casa, sacó el pasaporte, condujo las 2 horas y me trajo el pasaporte al aeropuerto. Y eso es un detalle que uno no se imagina. Yo digo, wow, o sea, esta persona es incondicional, esta persona me está ayudando de esta manera sin conocerme. Yo sé que soy la maestra de sus hijas, eran 2 gemelas, pero a tal punto, o sea, me pareció un detalle muy, muy hermoso de ella. De hecho, cuando volví, también me recogió del aeropuerto y en esta vez nos tocó conducir 5 horas porque llegué a otro aeropuerto. Y no tenía tarjeta de crédito en Estados Unidos y mi tarjeta de crédito en Colombia creo que ya la había cancelado porque yo dijo no voy a vivir más en crédito y bastante fue el error porque es más fácil vivir en crédito en Estados Unidos y todo el tiempo piden tarjeta de crédito, entonces no pude rentar un carro para devolverme a mi casa en los Estados Unidos, en el pueblito, y esta señora se va hasta la ciudad donde yo estaba, 5 horas, conduce,
me recoge y me devuelve a mi casa porque ella dijo, mis niñas no se van a quedar sin profesora. Entonces, esos son los detalles que me sorprendieron también, porque sí vi mucha solidaridad, sí vi mucho apoyo de las personas del pueblo, de los padres de familia, vi mucho apoyo de los maestros en la escuela que entendían la situación, que sabían que esto no era fácil, que entendían que yo estaba en una situación de difícil. Entonces ellos definitivamente me ayudaron muchísimo y fue una experiencia interesante. Bueno, profes, en el próximo capítulo les voy a contar las etapas del choque cultural y cómo fue mi choque cultural, qué experimenté, qué viví, cuánto me duró, todo lo relacionado con el choque cultural que le pasa a todas las personas que salen de sus países, todas las personas que salen a vivir, a trabajar en otros países o en otros lugares, no necesariamente países, experimentan el choque cultural. Les voy a comentar todo sobre el choque cultural. Nos escuchamos. Un abrazo. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.